Muy buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me confirma si se escucha, por favor? Sí, se escucha, doctora. Hola. Recording in progress. Ahora sí se lo escucha. Listo. Gracias. Bueno. Me presento. Soy la doctora Mendoza. Soy egresada del Hospital del Niño. Soy pediatra ya actualmente. En esta oportunidad voy a dar el tema, la cátedra de lo que es de pediatría. Generalmente, como ya todos hemos visto, ¿no? Que se ha actualizado lo que es la bibliografía de pediatría. Vamos a dar inicio a lo que es la atención al recién nacido. Generalmente está catalogándose por dos bibliografías, por dos libros, que es Ayudando a los bebés a respirar o Helping Babies Breathe, como segundo libro está El continuo de la vida. Listo. Bueno, los bebés que no respiran necesitan ayuda extra en el primer minuto de vida de nacimiento, también llamada lo que es el minuto de oro. La estimulación más ventilación con bolsa o máscara pueden salvar vidas, ¿ya? Este tema vamos a iniciar con lo que es un caso clínico, el cual dice que en el Hospital Materno Infantil llega una mujer de 28 años de edad con gestas 2 y parto 1, sin controles prenatales adecuados. Llega al hospital en trabajo de parto. Presenta rotura prematura de membranas de aproximadamente 22 horas, ¿ya? Y además presenta fiebre de 38.4 grados centígrados. Nace el recién nacido de sexo masculino de 37 semanas por parto vaginal. Lo que llama la atención es que al minuto de vida el bebé tiene una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, una respiración irregular y superficial, catalogándose en la escala de Silverman 5. También presenta cianosis peribucal, un tono disminuido, no llora vigorosamente, un Apgar al minuto de 5 y un Apgar a los 5 minutos de 7. En la evaluación, el recién nacido presenta aleteo nasal, quejido expiratorio, retracción intercostal y saturación en aire ambiente el 84% y una frecuencia respiratoria de 78 respiraciones minuto. Viendo todo este caso clínico, nosotros primeramente debemos evaluar cuál es el diagnóstico de este caso. Podría ser una taquimia transitoria del recién nacido, un síndrome de dificultad respiratoria por déficit de surfactante, una sepsis neonatal temprana por distrés respiratorio o una aspiración de meconio. Perfecto. Vamos a ir ya resolviendo posteriormente las respuestas, ¿ya? Otra de las preguntas será, ¿cuál es el primer paso correcto en la reanimación? 1. Administrar oxígeno al 100% por mascarilla. B. De estimulación y secado vigoroso. C. Ventilación con presión positiva con bolsa y mascarilla. O D. Masaje cardíaco. Ok. Ya. Ahora iniciamos el tema. ¿Por qué es tan importante conocer este programa? ¿O por qué es tan importante ayudar al bebé a respirar en el primer minuto de oro? Primeramente, debido a que va a brindar la asistencia al bebé en el momento del parto. También va a evaluar las condiciones que debe tener la atención pertinente a lo que es la atención del parto, estimular la respiración y brindar el apoyo en el minuto de oro. ¿Cuál es el objetivo? Reducir la mortalidad en niños menores de 5 años, ya que también se dice que aparentemente 1 millón de bebés muere cada año por asfixia al nacer o por una mala asistencia de la atención del recién nacido. Ahí, como podemos ver, es bastante.
Ahora les muestro este algoritmo, ¿ya? Que se divide específicamente en 3 zonas. Como podemos ver, la zona verde, la zona amarilla y la zona roja. Cada una de estas zonas va a iniciar con lo que es el primer paso, que es la preparación para el recién nacido. Esta preparación tiene 4 puntos específicos. 1 es identificar un ayudante y revisar el plan de emergencia. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros, como vamos a atender el parto, identificamos un ayudante para ayudar a la mamá y ayudar a otro segundo ayudante o elegir al siguiente ayudante para que realice lo que es la atención del recién nacido. Tanto puede ser un familiar o puede ser la misma enfermera, ¿ya? En caso de que sea parto domiciliario o en caso de que sea por parto en el hospital. Ya segundo, tenemos que revisar el plan de emergencia, que quiere decir que tenemos que localizar cuál es el hospital más cercano para realizar la transferencia y el transporte adecuado que debemos de tener, ¿ya? Y para alertar a la madre o a las demás personas, ¿ya? En el segundo paso es preparar el área para el parto, que tiene que ser caliente, que tiene que tener buena iluminación y que tiene que ser limpia. En el continuo de la vida, el cual indica que tiene que estar a 24 grados centígrados, ¿ya? En caso de que no haya una buena iluminación, nosotros podemos optar de una lámpara y verificar si el neonato está bien. Y antes de eso, nosotros, antes de realizar la atención del parto, tenemos que lavarnos siempre las manos, ¿ya? Con agua y jabón, indica lo que es el ayudando a respirar al recién nacido o en el continuo de la vida. Y como el último punto es preparar un área para ventilación y verificar el equipo. Siempre nosotros verificamos el equipo que esté adecuado, que tenga un buen funcionamiento. A veces las perillas vienen que no tienen buena aspiración, entonces nosotros tenemos que preparar y realizar si es que succiona bien. En caso de que necesitemos el AMBU, igual, que tengamos oxígeno bien lleno y no que no podamos estar en apuros en ese mismo rato, ¿ya? Que tiene que ser caliente, tiene que ser seco y tiene que ser plano. El lugar, el área de que en caso de que necesitemos ventilación. La preparación del material. Tenemos que tener guantes estériles, tenemos que tener 2 paños tibios, tenemos que tener una cobertura para la cabeza, es decir, un gorrito para prevenir lo que es la hipotermia, tenemos que tener tijeras, tenemos que tener pinzas o ataduras para cortar el cordón umbilical, el dispositivo de succión o perillas, bolsa o el ambuno y de máscara de ventilación, siempre un estetoscopio y un cronómetro o un reloj de pared. Siempre todos estos materiales tienen que estar desinfectados. Ya en el parto, nosotros tenemos que identificar factores de riesgo, tanto por la historia clínica, por la historia perinatal o por el partograma. Siempre tenemos, como ya hemos mencionado, preparar el ambiente adecuado y el equipamiento necesario. Ya una vez que obtengamos al neonato, que nos dé el obstetra, nosotros principalmente lo primero que vamos a hacer es secar lo que es la cabeza. Posteriormente vamos a vigilar de que no tenga secreciones, tanto puede ser meconeal o líquido amniótico. En caso de que no tengan, nosotros estimulamos de ascenden primero de la cabeza y posteriormente bajando lo que es el tronco, las extremidades superiores y ya las extremidades inferiores. ¿Ya? Nosotros evidenciamos ese rato, evaluamos lo que es el agua. En caso de que esté llorando el bebé, nosotros significa que está ingresando bastante aire a los pulmones y se está expandiendo el aire. Entonces va a tener un buen tono, va a llorar, va a estar normocoloreado, ya el bebé va a estar llorando. En caso de que no esté llorando, ya esté cianótico, esté pálido, esté flácido, ya vamos a ir realizando los siguientes pasos. Ahora, te dicen que en caso de que si vemos alguna secreción de meconio o o abundante líquido amniótico, nosotros debemos aspirar con una perilla,
¿ya? No en todos los bebés, no en toda la atención de recién nacidos se aspira, solo en casos excepcionales, en caso de meconio y en líquido amniótico, o que esté obstruyendo la vía aérea superior. Nosotros agarramos lo que es la perilla, posicionamos la cabeza lateral a un lado del neonato, metemos la perilla hacia un costado de lo que es la mejilla, ¿ya? Siempre primero lo que es la boca y posteriormente lo que es la nariz. En caso de que tengamos o realizamos una fuerte presión de lo que es la perilla y no metamos al lado de la mejilla y metemos hasta el fondo de lo que es, hasta el base de la boca, entonces nosotros podemos ocasionar lo que es una bradicardia. Va a bajar lo que es la frecuencia cardíaca y posteriormente puede, por el reflejo del nervio vago, podemos ocasionar lo que es un paro cardiorrespiratorio. Entonces, es por eso que las últimas normas han indicado de que no en todos los bebés se le debe aspirar, ¿ya? Solo en casos excepcionales. En caso de que ya el bebé está respirando bien, vemos sin datos de dificultad respiratoria, nosotros procedemos nuevamente a estimularlo, tanto de la espaldita y de los taloncitos. Ya si el bebé está llorando, nosotros vamos a pasar lo que es la zona verde, ¿ya? El bebé está llorando, tiene buen tono, tiene buen Apgar. Nosotros principalmente vamos a cubrir lo que es la cabecita para prevenir lo que es la hipotermia, ¿ya? Lo mantenemos caliente, lo posicionamos a la piel de la madre para no perder el calor. Posteriormente ya cortamos lo que es o pinzamos el cordón umbilical, siempre a 2 traveses de la base de lo que es el ombligo o a 2 centímetros en la primera pinza y la segunda pinza ya podemos ir a 5 o a 6 centímetros y cortamos el cordón. Ahora, ¿por qué el cordón umbilical se corta? ¿Por qué debe ser tardío el cordón umbilical? Tiene que ser de 1 minuto hasta 3 minutos, o de 60 segundos o hasta 120 segundos. ¿Por qué? Porque va a haber un mayor aporte de sangre de la placenta, va a haber un mayor aporte de hierro para prevenir lo que es la anemia y va a mejorar la transición respiratoria y va a mejorar la estabilidad hemodinámica. O sea, no simplemente en caso de que lo cortemos rápido, no va a tener estos beneficios que va a tener, ¿no?, el neonato. ¿Qué hacemos cuando el bebé no llora? Lo encontramos con flácido, lo encontramos bastante pálido, lo encontramos cianótico. ¿Qué hacemos? Primeramente, vigilamos. Otra vez, vemos lo que es la vía aérea. Esto ya es la zona amarilla. Entramos a lo que es la zona amarilla, vemos, vigilamos lo que es, ponemos a un costado al bebé, aspiramos solo que las secreciones, nuevamente, estimulamos. En caso, vemos si es que ya está respirando, a pesar de estos pasos que hemos realizado, vemos que se expanda. Perdón, es que me está mensajeando. Observamos que se está expandiendo bien el tórax. En caso de que se expanda bien el tórax, ya no presente dificultad respiratoria, nos pasamos a la zona verde. Que en la zona verde ya le damos a la mamá, le explicamos los signos de alarma, le explicamos lo que es la lactancia materna. En caso de que veamos que siga cianótico, que aún tenga quejido, que aún tenga retracción intercostal, subcostal o disociación intercostal, continuamos con la zona amarilla. Vigilamos, ¿no? El Silverman. La escala de Silverman va a tener 5 puntos: el aleteo nasal, el quejido expiratorio, retracción subsifoidea, tiraje intercostal y la disociación tóraco-abdominal. Se dice que a partir del 3 puntos ya se debe realizar la ventilación mecánica positiva, ¿ya? O a presión positiva. Debe ser de igual a 3 puntos o mayor. Iniciamos en la zona amarilla, ventilamos al neonato en caso de que le veamos cianótico pálido y que uno tenga un Silverman igual o mayor a 3. ¿Ya? ¿Qué dice el continuo de la vida? No emplear el oxígeno al 100%.
¿Por qué? Un neonato generalmente debe manejar un oxígeno mayor a 85 hasta 93%, ¿ya? ¿Por qué no se debe emplear oxígeno al 100%? Porque va a causar un estrés oxidativo. Tanto va a dañar tejido cerebral, puede dañar tejido pulmonar y también los tejidos de la retina, provocando así en el cerebro daño neurológico, en el pulmón puede ocasionar una displasia broncopulmonar y en la retina un desprendimiento de retina y posteriormente puede provocar lo que es la ceguera. Ahora nos cae mencionar de que esta ventilación o el secado, la estimulación, la aspiración de las secreciones no debe pasar los 1 minuto, tiene que ser antes del minuto de vida. ¿Por qué? Para prevenir las siguientes complicaciones, ¿ya? Una vez que nosotros ya tengamos al bebé que no llora, le cortamos inmediatamente el cordón y le decimos a los tres de que nos corte, le llevamos a la mesa para realizar la ventilación, realizar un mejor manejo, nosotros nos posicionamos a la cabeza del bebé, ¿ya? Generalmente la cabeza no debe estar bien hiperextendida ni tampoco flexionada. En el continuo de la vida indica de que podríamos poner una toalla enrollada en la parte posterior del cuello, que no sea tan alto, que no esté tan hiperextendido el cuello, que sí nos podría ayudar a la buena posición y a la buena entrada de aire, ¿ya? Eh, Agarramos la mascarilla, tiene que ser el tamaño adecuado, tiene que cubrir el mentón, tiene que cubrir la boca y la nariz, no debe cubrir lo que son los ojos, ¿ya? Posteriormente agarramos la mascarilla en forma de C con una mano o en forma de E y presionamos con los dos dedos tanto del medio y del anular, el ambú. Y que tiene que ser un cierre bien hermético, que sea que tiene que estar bien cerrado y que no escape el aire. Lo que indica acá, posicionamos la cabeza en ligera extensión, posicionar la máscara sobre el rostro, un sellado firme y presionar la bolsa con los dedos, con los dos dedos. Lo que tenemos que tener en cuenta que tienen que ser 40 respiraciones por minuto, ¿ya? Y ahí evaluamos nuevamente, le quitamos lo que es la máscara y evaluamos de que si es que tiene buena respuesta o no. Vemos el tórax, si se está expandiendo normal o todavía tiene datos de dificultad respiratoria. Primeramente evaluamos. En caso de que ya esté respirando bien, pasamos a lo que es la zona verde. La zona verde nos indica que posteriormente ya el bebé esté estable, le damos alarma y le mencionamos los signos de alarma. En caso de que siga todavía cianótico, que tenga todavía datos de dificultad respiratoria, entonces nos pasamos a la zona roja. Entonces, esta es la respuesta, ¿no? De la segunda pregunta que hemos hecho del caso clínico. ¿Cuál es el primer paso correcto de la reanimación? Es la ventilación con presión positiva con bolsa y mascarilla. Lo que han contestado está súper bien. Entonces nos pasamos a lo que es la vía roja. Nosotros ya acá pedimos ayuda, tanto a la enfermera o a cualquier médico que esté allí. Pedimos ayuda, nuevamente mejoramos la ventilación, posicionamos nuevamente al neonato, nuevamente en extensión ligera o leve, buscamos bien la máscara que esté bien cubierta, que tenga un buen cierre. Despejamos lo que son las secreciones, abrimos ligera, antes de colocar la máscara, siempre debemos abrir un poquito la boquita. Ya posteriormente colocamos la máscara. Y luego posicionamos y lo realizamos la ventilación con mayor fuerza. En caso de que pase 30 segundos, vemos al bebé que ya está respirando, nos pasamos a la vía verde, perdón. Si es que todavía no esté respirando, nuevamente seguimos estos pasos. Nuevamente realizamos otra ventilación, otra reaplicar la máscara, verificación del sellado, reposición de la cabeza, despejar las secreciones, abrir ligeramente la boca y posteriormente realizar la ventilación con mayor firmeza.
En caso de que ya le realicemos lo que son la ventilación a presión positiva, nosotros al colega le decimos que escuche la frecuencia cardíaca, ¿ya? Tanto en caso de que no sea capacitado, entonces le decimos que agarre el cordón umbilical y cuente lo que son los pulsos del cordón umbilical. En caso de que no pueda realizar esta, nosotros indicamos al ayudante de que cada vez que esté latiendo el corazón, golpee la mesa y así nos podemos dar de cuenta si nosotros tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Siempre un neonato que esté estable tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. En caso de que esté con 90, en caso de que esté con 80 o 70, nosotros tenemos que seguir ventilando al paciente. En caso de que ya ha pasado los 10 minutos en realizar lo que es la ventilación a presión positiva, no existe respuesta, no existe frecuencia cardíaca, no existe frecuencia respiratoria, nosotros paramos lo que es la reanimación, ya el bebé, bueno, ya ha fallecido, ¿no? Bueno, aquí está eso lo que dije. Suspendemos la reanimación en caso de que no presente una frecuencia cardíaca o una frecuencia respiratoria después de 10 minutos de ventilación. Si el bebé nace con una piel macerada, indica que el bebé murió antes del nacimiento y no es necesario realizar lo que es la ventilación o la reanimación neonatal. Si el bebé respondió a la ventilación, siempre tenemos que ya darle a la mamá, vigilar lo que es la frecuencia cardíaca, el color, la temperatura, siempre priorizar el contacto de piel a piel, ¿ya? Siempre estas 3 preguntas que no se deben olvidar es para realizar un plan de acción, es si es que llora o no llora el bebé, si es que respira o no respira el bebé, la frecuencia cardíaca cómo está, si es que está menor a 100 latidos por minuto o está mayor al mismo. Esto es un resumen de todo lo que hemos mencionado de las 3 zonas, ¿no? Zona verde, zona amarilla y zona roja. Sí, bueno, es casi lo mismo lo que hemos mencionado. Si mantiene caliente, estimula, no respira, ventilar, cortar el cordón, todo esto resumido. Ahora, ¿qué dice el continuo de la vida? Siempre hay que preparar, ¿no? Los materiales, si es que llora o no llora el bebé, aplicar la secuencia de atención inmediata del recién nacido. Si este está con llanto o llora el bebé, siempre realizar el apego precoz, el secado, cortar la ligadura tardía del cordón, la lactancia materna inmediata. Si es que no tiene llanto, la reanimación neonatal casi es todo lo mismo. Siempre evaluar la condición al nacer, las condiciones graves al nacer, las posibles aspiraciones de meconio, condición de cuidado al nacer, las condiciones buenas al nacer, el tratamiento de referencia en caso de necesario aplicando normas de estabilización y transporte, antibióticos en caso de que sea necesario. ¿Ya? Ya si es que todo va bien, asistimos bien al neonato, le decimos a la mamá que a la primera hora que inicie lo que es la lactancia materna, vigilar la estrecha de cuidados del neonato y de la madre, la vacuna BCG, el tamizaje de hipotiroidismo congénito. El tamizaje de hipotiroidismo congénito o el tamizaje neonatal se debe realizar mayor a las 48 horas de nacido vivo, no antes. ¿Ya? Porque puede darnos falsos positivos. 48 horas después del recién nacido, porque tiene que iniciar lo que es la lactancia materna, también nos sube lo que es la sensibilidad y la especificidad de este tamizaje neonatal y las hormonas se van a ir regulando, ¿ya? Esto igual nos indica lo que es el continuo de la vida. Lo mismo, si es que el bebé llora, no llora. Si es que llora, coloque el recién nacido sobre el abdomen de la madre, el contacto piel a piel que es bastante importante, el secado oportuno que debemos realizar al neonatito. Siempre
usar las dos toallas. La primera toalla al estimular al bebé, esa ya retirarla, ya posteriormente cambiar de toalla para que no haya una hipotermia y que ocasione un distrés respiratorio. Ligar el cordón, como ya hemos mencionado, de 1 a 3 minutos, promover la lactancia, casi es lo mismo de lo que indica ayudando a respirar recién a los bebés. Si es que no es llanto, no respira, bueno, es lo mismo, ¿no? Realizar la ventilación a presión positiva durante 30 segundos. En caso de que no sea, verificamos si es que respira, no respira bien, y seguir los pasos, ¿no? Que el de la reanimación. Siempre cuando el obstetra nos da al neonato, nosotros tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Hubo rotura prematura de membranas mayor a las 12 horas? ¿Madre presentó fiebre? ¿Madre presentó flujo genital con mal olor? ¿O hubo meconio en el líquido amniótico? Ya con estas preguntas nosotros evaluamos lo que es y podremos tratar a lo que es el neonato, ¿ya? E igualmente el continuo de la vida va a clasificar en zona roja, zona amarilla y zona verde. En caso de que sea zona roja, el recién nacido va a presentar uno o más de los siguientes. Va a haber una ruptura prematura de membranas mayor a las 12 horas. La madre sí va a tener un flujo fétido, va a tener un antecedente de reanimación neonatal en sus anteriores hijos, va a tener dificultad respiratoria moderada o severa, o va a presentar cianosis o palidez generalizada, o que el niño o el neonato, perdón, pese menor a 200 gramos, ¿ya? O que el neonato también esté menor a las 32 semanas, o presente malformaciones congénitas o traumas severos durante el nacimiento, o un parto traumático, ¿no? En las condiciones, esta va a ser las condiciones graves, ¿ya? Vamos a administrar oxígeno si tiene datos de dificultad respiratoria. Siempre, si tiene datos de dificultad respiratoria, no podemos iniciar lo que es la lactancia materna. Se debe dar la primera dosis de antibióticos en caso de que presente mucha dificultad respiratoria o que la madre tenga flujo fétido, que tenga alzas térmicas. En caso de los antibióticos más usados en un recién nacido va a ser lo que es la ampicilina, y la gentamicina para cubrir lo que son los gérmenes del tracto vaginal. Si es que el paciente no mejora, que aún está mal, a pesar de todo el procedimiento que hemos realizado, urgentemente derivamos a un hospital cerca. Después, si el recién nacido presenta alguno de los signos anteriores, si el líquido amniótico es con meconio, posible cuando es el posible aspiración de meconio, también llamado, ¿no?, el SALAM, que es síndrome de aspiración meconial. En estos pacientes se va a administrar oxígeno, igualmente damos la primera dosis profiláctica antibiótico, como ya hemos indicado, y posiblemente si no presenta una buena mejoría se difiere a un hospital. Esto más que todo el continuo de la vida es en hospitales de primer nivel. Uno más de los siguientes en la zona amarilla. Si el neonato pesa de 2.000 a 2.500, si la edad gestacional es entre 32 o menor a 37 semanas, si el peso es mayor a 3.800, si existe fiebre materna o presenta datos de dificultad respiratoria leve. En este caso hay que vigilar al recién nacido durante los primeros 2 días de vida. Siempre mantener al neonato junto con la madre. Orientar a la madre en lo que es la lactancia materna, indicar también de que se realiza lo que es el tamizaje neonatal. Y el control podemos realizar a las 24 del día siguiente o a las 48 horas. Si es que no presenta ninguno de los signos anteriores, ya entramos a lo que es la zona roja. Si tiene buena condición al nacer, mantenemos igual, vigilamos, le damos de alta siempre en el primer día o a las 48 horas de vida. Siempre indicamos a la mamá que tenga que acudir por consulta externa ya al segundo día, para que así no tenga ninguna otra complicación, tanto por una deshidratación o por algún mal manejo de neonatos, y en caso de mayor en aquellas pacientes, madres adolescentes, ¿no? Lo mismo, realizar el tamizaje neonatal y, indicamos cuándo volver. Se indica también el continuo de la vida, que la temperatura axilar del neonato tiene que ser de 36.5 a 37.2 grados centígrados.
Ahora vamos a dar paso a lo que son las preguntas. Ya. ¿Qué hacer si no se observa movimiento del pecho durante la ventilación con bolsa o mascarilla? A. Continuar ventilando sin cambios. B. Cambiar de mascarilla por alguna más grande. C. Reposicionar la cabeza, verificar el sellado y despejar la vía aérea. Administrar oxígeno al 100% inmediato. ¿Por qué B? Ya. La mayoría, bueno, ha respondido, no la sé, que sí es correcto. En algunos casos han respondido la B, pero la máscara siempre tiene que cubrir lo que es el mentón, la boca y la nariz, nunca los ojos. Entonces, si es que no sirve, no observamos un movimiento de pecho, entonces reposicionamos bien la cabeza, verificamos bien el sellado, en caso de que exista secreción, aspiramos, ¿no? Los mismos. Listo. Aquí está, reposicionar la cabeza, verificar el sellado. Los 3 pasos importantes. ¿Cuándo se debe iniciar las compresiones torácicas? Según el programa Ayudando al bebé a respirar. Cuando el bebé no llora después de los 2 minutos, si la frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto, si la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 latidos por minuto, tras 60 segundos de la ventilación efectiva, o siempre que el bebé no respire espontáneamente. Yo nunca he mencionado que si la frecuencia cardíaca está menor a 100 latidos por minuto, se realice compresiones torácicas. Eso lo van a ver mejor en el siguiente tema. Pero las compresiones torácicas sí se debe realizar en la frecuencia cardíaca si está por debajo de menor a 60 latidos por minuto. Si está menor a 100 latidos por minuto, nosotros vamos a seguir ventilando. Ya si estás con 90, está con 85, está con 83, nosotros nuevamente reposicionamos la máscara, verificamos bien el sellado, el cierre hermético, abrimos bien la boquita, que la cabeza no esté hiperextendida o bien flexionada, nosotros verificamos esos pasos, ¿ya? Las compresiones torácicas solo se realizan en caso de que la frecuencia cardíaca esté menor a 60 latidos por minuto. Entonces la respuesta es C. Esto es la explicación. La respuesta es C. Según el programa Ayudando a Bebés a Respirar, solo se inician compresiones si la frecuencia cardíaca sigue menor a 60 latidos después de los 35. Ya. En la atención de un bebé con posible meconio presenta el líquido amniótico. ¿Qué indica el programa? A. Succionar rutinariamente la tráquea antes de que se respire cada bebé. Solo succionar si el bebé no respira o la respiración es inadecuada. No hacer nada y dejar que el bebé expulse el meconio solo. Administrar inmediatamente el oxígeno. Así también. ¿Por qué A? ¿Quién ha marcado A? Ya. La respuesta sí es B, como la mayoría lo anda respondiendo, ¿no? Solo succionar si el bebé no respira o la respiración es inadecuada.
¿Cuál es el objetivo principal del programa Ayudando a los bebés a respirar? Brindar soporte vital avanzado neonatal con equipo especializado. B. Capacitar a médicos en cirugía neonatal de emergencias. B. C. Enseñar técnicas básicas de reanimación neonatal en entornos de bajos recursos. Y D. Reemplazar la atención materna por atención institucional. Sí. Enseñar técnicas básicas de reanimación neonatal en entornos de bajos recursos. Es eso. Siempre tenemos que tener en cuenta que este programa es diseñado para reducir la mortalidad neonatal al capacitar personal de salud en lugares con recursos limitados para asistir a recién nacidos que no respiran adecuadamente al nacer. ¿Cuál es la primera acción después del nacimiento según este programa si el bebé está flácido y no llora? A. Darle oxígeno de inmediato. B. Realizar masaje cardíaco. C. Secar, estimular y evaluar la respiración. D. Cortar el cordón umbilical y entregarlo a la madre. Ya, todos han respondido sí. Ya no más. Es una pregunta súper fácil. La primera acción, ahí está su explicación, qué es lo que dice, ¿no? El programa. La siguiente pregunta. ¿Cómo se debe posicionar la cabeza del bebé para la ventilación con bolsa mascarilla? En hiperextensión total, en flexión con la barbilla hacia el pecho, en posición neutra o ligera extensión, o también llamado lo que es el olfateo del aire, de lado con la cabeza o girada hacia un costado. Igual súper fácil, ¿no? La posición tiene que no estar hiperextendida, podemos poner lo que dice el continuo de la vida, una toalla posterior al cuello, ¿no ve? Que no esté bastante hiperextendida. Bueno, otras preguntas que vamos a responder es como casos clínicos. En La Paz, recién nacido a término, nace con buen tono, nace con buen llanto inmediato y respiración regular. Según los lineamientos de atención inmediata, ¿cuál es la conducta inicial correcta? Aspirar sistemáticamente secreciones orofaringeas, llevar al recién nacido directamente a la incubadora, realizar contacto piel a piel inmediato con la madre o administrar oxígeno por cánula o el clampaje inmediato de cordón. Exacto. Realizar contacto piel a piel inmediato con la madre. Que igual vamos a ver. Ya. ¿Qué dice lo que es la evidencia científica según esta respuesta? El contacto piel a piel inmediato entre la madre y un recién nacido a término favorece la estabilización fisiológica del neonato, mejorando tanto la regulación de la temperatura corporal, tanto así la hipoglicemia y proveniendo la transición cardiorrespiratoria más estable en los primeros minutos de vida. Ya, entonces el contacto piel a piel es bastante importante que nosotros debemos realizar. Otro, va a incrementar significativamente lo que es la lactancia materna. Va a haber más contacto con la madre, ¿no? Otro, va a facilitar el vínculo madre-hijo, la interacción social temprana mediada por la activación del sistema oxitocinérgico. Disminuye el llanto y mejora la organización del sueño y el comportamiento neonatal, lo que puede tener efectos positivos en lo que es el neurodesarrollo. Además, tanto que va a favorecer a lo que es el neonato, también va a favorecer a lo que es la madre, para reducir lo que son, o también llamado lo que son los síntomas pospartos y reducción de los síntomas depresivos que posteriormente o en algunos casos podría tener la madre. También indica que las guías internacionales y revisiones sistémicas recomiendan que, en ausencia de necesidad de reanimación, el recién nacido sano sea colocado piel a piel sobre el pecho materno inmediatamente tras el nacimiento, con medidas para mantener la normotermia, permitir la evaluación clínica continua
Esta práctica debe ser protegida y promovida como estándar de atención en salas de parto. O sea, nos quiere decir que es bien, bien importante que posteriormente a ya la asistencia del recién nacido nosotros coloquemos de piel a piel porque tiene varios beneficios, ¿no? Tanto para la madre y para lo que es el neonato. Acá tenemos otra imagen donde indica que la estabilización fisiológica va a mejorar lo que es la lactancia materna, va a mejorar lo que es el vínculo, tanto por lo que es la oxitocina, va a mejorar el comportamiento neonatal, tanto la salud materna, todo es lo mismo, ¿no? De lo que ya hemos ido mencionando. Aquí está la respuesta. Realizar contacto piel a piel inmediato con la madre. ¿Cuál de las siguientes intervenciones forma parte de los cuidados esenciales inmediatos del recién nacido? 1. Intubación profiláctica. 2. Pinzamiento tardío del cordón umbilical. 3. Administración de antibióticos. D. Lavado gástrico. E. Aspiración rutinaria. Ya. En el pinzamiento tardío del cordón umbilical, la definición, como ya hemos mencionado, se debe realizar al minuto, idealmente a los 3 minutos después del nacimiento. ¿Cuáles son los beneficios tanto para los prematuros y para los a término? Para los beneficios en prematuros va a disminuir la mortalidad antes del alta hospitalaria, va a reducir la necesidad de transfusiones sanguíneas por el mayor aporte, ¿no?, de sangre de la placenta al neonato, va a mejorar lo que es la hemoglobina y va a prevenir lo que es la anemia, va a disminuir la hemorragia intraventricular grave. Eso es lo que va a ayudar a lo que es los prematuros. En beneficio de lo que son los recién nacidos a términos, va a aumentar la hemoglobina al nacer, va a mejorar las reservas de hierro en los primeros meses de vida, va a reducir el riesgo de lo que es la anemia y el posible beneficio en el desarrollo neurológico. No se asocia a un aumento de mortalidad. ¿Cuáles son los riesgos, no? Si es que nosotros pinzamos tardíamente el cordón umbilical, cosa que pasa en muy pocos casos, es el elevado aumento del riesgo de la hipotermia. Requiere medidas activas de normotermia, ¿no? Siempre tenemos que tener el buen secado y cambiar lo que son los pañitos para que no es que se haya enfriando el neonato y posteriormente causemos un distrés respiratorio. ¿Cuáles son las recomendaciones actual? Indicado en que la mayoría de los recién nacidos a términos y prematuros que no requieren la reanimación inmediata. En los prematuros con necesidad de soporte respiratorio, estudios en curso de reanimación con cordón intacto. Entonces la respuesta es C, pinzamiento tardío de cordón umbilical. Otra pregunta. En Cochabamba, recién nacido presenta apnea y cianosis inmediata tras el parto. ¿Cuál es el primer paso según el algoritmo de reanimación neonatal básica? Administrar adrenalina, iniciar compresiones torácicas, estimulación y secado inmediato, intubación endotraqueal o la canalización venosa. Ya es la misma pregunta, ¿no? Primero tenemos que estimular y el secado inmediato. Esa es la respuesta. El estimulador y secado en la atención inmediata de lo recién nacido, la secuencia inicial recomendada. Primero colocar bajo el calor, siempre el calor, ¿ya? Posicionar bien la vía aérea, secar vigorosamente, siempre de ascendente y descendente, la cabecita primero, luego los troncos, extremidades superiores e inferiores. Ya en caso de que no responda, hay que realizar una estimulación tanto del tronco o el tórax posterior, o también darle palmadas de lo que son las plantas, que es una región bastante sensible de lo que es el neonato. Ya. ¿Cuál es la regla de oro? No prolongar la estimulación, ¿ya? En caso de que no haya respuesta a una ventilación a presión positiva, o que ya no veamos que el neonato esté respirando bien, directamente llevamos a un lugar donde podamos atender mejor al pacientito, no encima de lo que es la madre, ¿ya? En la conclusión nos indica que el secado y la estimulación son los pasos iniciales
y esenciales, pero nunca deben retrasar la ventilación cuando el neonato continúa apneico o esté respirando ineficazmente. Otra pregunta. En Cochabamba, recién nacido presenta apnea. Esa no es, bueno, esto es ya la respuesta, ¿no? La estimulación y el secado inmediato, perdón. ¿Cuál de los siguientes signos obliga a iniciar la reanimación neonatal inmediata? Llanto vigoroso, frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, apnea respiración irregular, de buen tono muscular o color rosado generalizado. Aquí está, igual tenemos una diapositiva en el cual indica cuáles son las indicaciones para la reanimación neonatal inmediata. Esas son las indicaciones y estas son las conductas que debemos realizar. Las indicaciones es la ausencia de respiración o presente apnea, la respiración ineficaz, frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, presenta cianosis persistente pese a lo que le hemos realizado las medidas iniciales, mal tono muscular o no llora al nacer o presenta compromiso cardiorrespiratorio evidente. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primeramente, trasladar a la fuente de calor al neonato. Nuevamente secar, estimular y evaluar la respiración y la frecuencia cardíaca. En caso de que persista el apnea o la respiración o la frecuencia cardíaca esté menor a 100 latidos por minuto, si es que presentase eso, iniciar lo que es la ventilación a presión positiva. Ya no tenemos respuesta y si es que no tenemos respuesta a la ventilación de presión positiva y la frecuencia cardíaca siga bajando o esté menor a 60 latidos por minuto, ahí recién iniciamos lo que son las compresiones torácicas y considerar la administración de adrenalina. En caso de que tenga mayor a 100 latidos por minuto, bueno, ya entramos lo que es a la zona verde, ¿no? Como ya les he ido mencionando. La ventilación precoz y efectiva salva vidas en la reanimación neonatal. Entonces la respuesta es C, apnea o respiración irregular. En Santa Cruz, recién nacido que no respira adecuadamente tras las maniobras iniciales, la siguiente intervención indicada es oxígeno por cánula nasal, ventilación con presión positiva, C, compresiones torácicas inmediatas, administración de epinefrina o el lavado endotraqueal. Ventilación a presión positiva. ¿Cuáles son las indicaciones? 1. Que el paciente presenta apnea. Que la respiración sea ineficaz o presente jadeo. Que la frecuencia cardíaca esté menor a 100 latidos por minuto. Que presenta cianosis persistente o palidez persistente, que igual es no solo cianosis, ¿ya? La evaluación de la efectividad de la presión positiva. Va a haber un aumento de lo que es la frecuencia cardíaca, va a mejorar lo que es el esfuerzo respiratorio, ¿ya? Si no hay respuesta, vamos a aplicar las maniobras que ya hemos indicado anteriormente. En caso de que no haya respuesta, bueno, vamos a indicar lo que es las mascarillas laringeas. El masaje es clave. Ante el apnea y la respiración ineficaz o la frecuencia cardíaca menor a 100, la ventilación a presión positiva debe iniciarse sin demora. Antes de el minuto de vida, o también llamado minuto de oro. Todo el procedimiento que nosotros veamos que tenga tono, que esté flácido o que esté cianótico, aspiración de la secreción y todo eso tiene que ser antes del minuto. Porque si dejamos pasar el minuto o debido al el minuto de oro, nosotros vamos a tener otras complicaciones en el neonato. Por si acaso, lo que menciona el libro del Nelson indica, bueno, aquí aunque no está en la bibliografía del Nelson, pero indica de que si el agar tenemos, no sé, un agar 3, un agar 5, un agar 7, no va a indicar de que posteriormente el paciente tenga daño neurológico. No es primordial, ¿ya? Por si acaso. Entonces, la respuesta es ventilación con presión positiva. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca que indica el inicio de las compresiones torácicas en el recién nacido? Ya, todos saben eso, ¿no? Ya, súper. Inicio de las compresiones torácicas en el recién nacido. ¿Cuál es el protocolo?
tenemos que realizar la ventilación a presión positiva mayor a 30 segundos y verificar siempre si tiene una expansión torácica, ¿no? Si la frecuencia cardíaca es mayor a 60, continuar con el soporte ventilatorio. No comprimir. Si la frecuencia respiratoria es menor, iniciar las compresiones torácicas. ¿Cómo se realizan las compresiones torácicas? ¿Cómo se realizan las compresiones torácicas? Siempre con los 2 pulgares. Aquí está mal, ¿no? Con los 2 pulgares. ¿Ya? La relación siempre tiene que ser 3 compresiones y una ventilación. Igual, estos se van a acordar, tiene que ser 3 compresiones y una ventilación. La hipoxia por mala ventilación es la primera causa de la bradicardia. Siempre optimizar la ventilación a presión positiva antes de pensar de comprimir. Siempre, siempre, siempre. No directamente vemos un neonato que está está pálido, está flácido, iniciar directamente a presión positiva, perdón, las compresiones no. Tenemos que vigilar siempre la frecuencia cardíaca. Otra pregunta. ¿Cuál es la relación correcta entre compresiones torácicas y ventilación durante la reanimación neonatal? 3-1, ¿ve? Como ya hemos dicho, 3 ventilaciones y una ventilación. Perdón, 3 compresiones, una ventilación. Perdón. La lactancia materna inmediata debe iniciarse preferentemente A, después de 6 horas, B, dentro de las primeras 4 horas, C, en la primera hora de vida, después del baño, tras completa estabilización térmica en la incubadora. Exacto, en la primera hora de vida, ¿no ve? Si es que está todo bien con la madre, excepto en casos de que sean cesáreas, ¿ve? Y que hayan que le hayan ¿cómo se llama? Una anestesia general, se debe esperar, ¿no? Hasta las 2 horas o los 2 a 3 horas. Después ya podemos iniciar lo que es la lactancia materna. Siempre eso tenemos que consultar igual al anestesiólogo. En caso de que tenga anestesia general. ¿Cuál de las siguientes medidas previene de manera más efectiva la hipotermia neonatal inmediata? Uso de antibióticos, colocación de incubadora rutinaria, contacto piel a piel, esticado adecuado, administrar líquidos endovenosos y aspiración traqueal. C. Contacto piel a piel y esticado adecuado. Súper fácil. En Trinidad, el recién nacido estable debe recibir profilaxis ocular para prevención de infección por estreptococos grupo B, sífilis congénita, o por Neisseria gonorrhoeae, o toxoplasmosis o hepatitis B. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Listo. Ya. La respuesta entonces es prevenir conjuntivitis por Neisseria gonorrhoeae, o también llamado lo que es gonocosia neonatal. Ahora, ¿con qué aparte del cloranfenicol, qué nos indica lo que es el libro del Nelson? ¿Cuáles son los antibióticos que deberíamos usar? Exacto, la eritromicina. ¿A qué por ciento, pero? No es cualquier eritromicina. Ya, está bien. Al 1%, está bien.
También nos indica que podemos usar tetraciclinas, ¿no? Pero nosotros usamos acá cloranfenicol y a veces gentamicina, que es lo que hay. Pero en el DESON dice que es la eritromicina o tetraciclinas. Ya. Ya. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Alguna pregunta que tengan aparte? Este tema es bastante largo, pero me he acoplado más de lo que es en el libro, en la bibliografía que está indicado. Mm. ¿Tienen preguntas? Y a ver, ¿qué dice? ¿Qué acción debe realizarse primero para evitar la pérdida de calor por evaporización en el neonato? Bueno, la pérdida de calor tiene 4 pasos, ¿no ve? Que es igual les van a explicar al siguiente tema. Quería ponerlo acá, pero dije no. Entonces, primeramente siempre es el contacto piel a piel, cambiar lo que son los paños, ¿no? Primero el secado, botarle ese paño y luego el otro paño, porque siempre tenemos que tener 2 paños tibios. Entonces eso es lo que debemos hacer, estimular al bebé, contacto piel a piel y mantener lo que es la gorrita, ¿no? El gorrito en la región de la cabecita, que esa es la primera pérdida que se va a generar. ¿Cuáles son las indicaciones para cambiaje precoz de cordón? Existen 3 condiciones. ¿Cuáles son? El corte del cordón inmediato. 1, que el cordón sea bastante corto y que no podamos realizar todas las maniobras o toda la atención pertinente de lo que es la atención de los recién nacidos. 1. 2, de que tenga una complicación materna. En caso de que la madre esté con alguna infección, tanto por hepatitis B o por VIH, se debe cortar inmediatamente el cordón. Ay, no sé, me está doliendo la garganta. ¿Qué más? Doc, si se le da oxígeno por cánula, ¿o a qué porcentaje sería lo mejor y cuándo se coloca la cánula? Ya, generalmente nosotros hemos indicado de que no debe pasar la saturación mayor al 100%, ¿ya? ¿Por qué motivo será? Porque va a dañar daño tisular tanto al cerebro, a la retina o a los pulmones, ¿no ve? Entonces nosotros vigilamos, hacemos principalmente un oxígeno a 3 litros o a 2 litros, máximo a 4 litros, pero siempre tenemos que monitorizar al bebé. En caso de que la saturación ya esté, no, imagínate que esté con 3 litros minuto y la saturación esté con 70, entonces vamos incrementando. O sea, eso es un manejo dinámico. No existe así algo conciso de que cuánto debemos aportar nosotros de oxígeno, cuántas libras. ¿Ya? ¿Cuánto se necesita el oxígeno? Ya que el 100% es la misma pregunta, es la misma respuesta, ¿no? Está bien. 85 a 93%. Está bien, súper, súper. No, pues todavía, mira, doctora, ¿qué ocurre si luego de la anestesia general de una cesárea, madre mamante en la primera hora de vida y no a las 2 horas? Siempre eso tenemos que consultar al de anestesiología, porque ellos son los que ponen, ¿no?, los medicamentos. En caso de que va a seguir siga planchada, no va a tener una buena lactancia materna. Entonces siempre tenemos que decir y consultar a la de anestesiología. Pero siempre la mayoría son a las 2 horas, mayor a las 2 horas. En caso de anestesia general.
Eso ya hemos respondido. Nacido con buena condición, no sé si realiza primero el apego precoz o el secado. Doctora, en la atención del recién nacido con buena condición, al nacer se realiza primero el apego precoz o el secado. Primero lo tienes que revisar, tienes que secar. Cuando ya lo tienes al bebé o al neonato, lo agarras, lo pones encima del abdomen de la mamá. Primero siempre tienes que secar la cabecita o despejar la vía aérea, ¿ya? Despejas lo que es la secas la cabecita, ves que esté latiendo bien, estimulas rápidamente el secado de tórax de forma ascendente, ves que tiene buen manejo, ya pues después posicionamos al pecho de la mamá. Primero es en el abdomen y posteriormente ya le ponemos piel a piel en el pecho. Siempre primero es la estimulación. De nada sirve que le pongamos piel a piel y no le esté estimulando y no esté llorando el bebé. Doctora, en caso de bradicardia severa, en el neonato, ¿qué medidas serían las más correctas a manejar a las compresiones y ventilación? ¿Cómo? Bradicardia severa. El neonato, ¿qué medidas serían? En caso de que tenga un ABGAR, porque lo primero que nosotros tenemos al paciente, ya lo obtenemos al bebé, primero es el examen del ABGAR. ¿Qué nos indica el ABGAR? Es la apariencia, A de apariencia, P de pulso o la frecuencia cardíaca, G de gesticulación, A de actividad, R de respiración. En caso de que tenga un ABGAR de menor a 7, ya ni directamente nosotros lo cortamos el cordón umbilical y le llevamos a lo que es nuestra mesita, ¿no ve? Que tiene que estar seco, duro y caliente, siempre caliente. Ya ahí ya lo hacemos las medidas o los procedimientos que van a ir, que ya hemos explicado, ¿no? Primero siempre es la ventilación. La ventilación siempre, siempre, siempre. Monitorizamos al paciente en caso de que sea menor a 60 frecuencia cardíaca, recién iniciamos lo que son las compresiones. Una pregunta de... Madre, no tiene leche materna, leche de fórmula, menos de una hora. Sí. La fórmula igual podemos iniciar, ¿ya? Generalmente las mamás que son primigestas, ¿no? Que en caso de que no tengan leche, ¿qué pasa, no? Porque tardan en secretar lo que son el calostro, más que todas las pacientes los neonatos que nacen por cesárea, se les administra lo que es la fórmula a la hora de vida. Siempre iniciamos con lo que es 1 onza o 30 ml, ¿no? De fórmula. Posteriormente, por eso es por la capacidad gástrica de un neonato. Podemos ya al segundo día de vida, ya podemos darle 40 ml, 50 ml, hasta los 60 ml, por la capacidad gástrica. Mayor a 30. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal de un recién nacido en las primeras horas de vida? Mayor a 30. ¿Cuánto tiempo debe durar? De frecuencia cardíaca es de 30 a 60, por si acaso. ¿Cuánto tiempo debe durar la primera ventilación si no tiene respuesta? En el flugame indica, está bien, 30 segundos. A ver qué dice. En el flugame indica 30 segundos, pero en el texto indica 1 minuto. Es confuso. 30 segundos. Tanto en el programa, bueno, en el continuo de la vida y en otros libros indica que tienen que ser 30 segundos. Menor a 30 porque de 1 minuto ya pasa rápido, pasa lento, perdón. Entonces va a tener mayor complicaciones. 30 segundos de ventilación, no esperar al minuto, vemos si es que se expande o no los pulmones. Ya continuamos, ¿no? Los siguientes pasos, reposicionar lo que es la mascarilla y todo. Doctora, disculpe, ¿en embarazo gemelar o múltiple existe alguna diferencia con los pasos a seguir? No, son los mismos. Tienes que tener, pero siempre ayudante. Siempre, siempre. Un médico puede atender un neonato, el otro sí o sí tiene que atender el otro neonato. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal de este nacido? 30 a 60 respiraciones minuto. Doctora, ¿podría desarrollar más sobre el caso del uso de la perilla y un posible cuadro de asfixia agravante? Ay, no tengo bien. Ya. Como les he ido mencionando, en caso de uso de la perilla, no tiene que ser una aspiración muy, muy fuerte.
O sea, tiene que ser 3/4 aproximadamente. Y siempre tiene que estar posicionado en una mejilla, a un lado de la mejilla y colocado al bebé en la cabeza lateral. En caso no tenemos que meter directamente a la base de la boca o chocando lo que es no la cavidad bucal. En este caso vamos a ocasionar lo que es la bradicardia y posteriormente un posible paro cardiorrespiratorio. O, o, o no sé qué más me has preguntado. En el banco de preguntas, ¿qué complicación puede producir una ventilación excesiva de neonato? ¿Qué complicación puede producir? Neumotórax. ¿Qué se debe hacer si el recién nacido presenta líquido amniótico meconial? ¿Qué se debe hacer si presenta líquido amniótico meconial? Ya está vigoroso. Es igual, o sea, hemos indicado, solo en caso de que esté obstruyendo la vía aérea superior, se le aspira. En caso de que tenga líquido meconial y esté aspirando bien, está respirando normal, no hacemos la aspiración o el uso de las perillas. Solo cuando obstruye o el líquido meconial esté bastante espeso. La vitamina A no se pone la vitamina K. Sí, esto no es de recién nacido. Eso ya es en lactante menor. La vitamina K se les pone a todos por si acaso. 1 miligramo intramuscular para prevenir una hemorragia del recién nacido. ¿Qué tiempo límite para iniciar ventilación en neonato que no respirar? ¿Qué tiempo límite? 10 minutos. Como ya hemos indicado, aquí está, mira. Si a pesar de la ventilación a presión positiva, continuamos 30 segundos, vigilamos que no tenga, continuamos mayor a 10 minutos, no tiene frecuencia cardíaca, no tiene frecuencia respiratoria, entonces ya lo damos por DC al paciente. 10 minutos, por si acaso. Igual es importante eso. Sí, igual o mayor a 3. Ya iniciamos lo que es la ventilación a presión positiva. ¿Cómo realizamos la ventilación? Ya creo que he respondido a todas sus preguntas. ¿Alguna pregunta que me haya faltado, me haya pasado? Estoy ronca ya. Cualquier cosa que no les haya quedado claro, me escriben nomás. Doctora, buenas noches. Doctora, un favor. Hablé con la administración y no sé si nos podrían pasar Sepsis. los flashcards de ¿Cuál es este, la de principal este causa de primer tema. bradicardia en el neonato durante